Bueno, en primer lugar me toca a mí. Yo soy el responsable de todas las palabras elogiosas que han dado tanto Ariel como Karina, que yo agradezco enormemente, y además lo tomo como un enorme valor porque a determinada altura de la vida la devolución de las generaciones que nos siguen se van duplicando o cuadruplicando el valor de las intenciones que uno ha tenido en cada momento de la historia. Yo quiero, digamos, agregar mi aporte a las dos cosas que han dicho tan elogiosamente los compañeros, el libro y mi persona. Con respecto a mi persona, la principal virtud que tengo es que tengo un DNI bajo. Eso implica, el DNI es nuestro documento de identidad, ¿no es cierto? Lo aclaro para los amigos uruguayos. Esto implica que a mí, yo tengo 75 años, empecé a los 19, o sea que ya van 56 años de hacer esto que dicen ellos, en distintos lados, así como de una 4x4, que en esa época no había, de la vida y de la realidad argentina informática. A veces digo, yo soy como un eternauta. ¿Se acuerdan del eternauta? El eternauta. Y alguien que quiero mucho me agregó un concepto como un cronista del tiempo. Yo soy un tipo que ha transitado 56 años de la actividad informática, que no es una virtud, es simplemente la virtud de mi papá y mi mamá que me dieron salud, digamos, ¿no? Pero por distintas circunstancias he tenido la posibilidad de ser o protagonista, en muchos casos, o testigo o crítico de las cosas que pasaban en la informática en muy distintos ámbitos, Eso con respecto a mí mismo. Con respecto al libro, yo les voy a contar cómo está organizado, y por qué salió, y quiero contar una anécdota primera, que es extraordinaria de por qué escribí este libro, que la que mejor lo conoce es mi esposa, que está acá, y que es un hecho mágico. Yo he sido siempre crítico de lo políticamente correcto, porque lo políticamente correcto es aceptar lo que hay, y como al mundo no le va muy bien, seguro que un pedazo de lo políticamente correcto no es correcto. Entonces yo desde chico siempre miré las cosas con cuestionamiento. Eso me provocó a través de los años una serie de relaciones, algunas de mucho afecto y algunas de mucho temor, y alguna que también influye mucho, y alguna de mucho resentimiento o de bronca. Porque no hay nada más molesto que un tipo que dice que suena distinto. ¿Ustedes vieron la película El Tambor? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de ese chico tocando el tambor, descompaginando un conjunto de miles de personas? Bueno, yo era un poco como el del tambor. Yo tocaba lo que a mí me parecía. Entonces, en algún momento, en la Cámara de Empresas de Software, yo siempre hablo con nombre y apellido, el CESI, editó una historia de la informática argentina. Yo del CESI, antes de que fuera el CESI, fui presidente de CAESCO, que era la Cámara de Empresas de Servicios de Computación, y tenía un cacho grande de la historia. Cuando yo leí la historia que hizo el CESI, en realidad me volví a enojar, porque la verdad estaba viejo, pero digo, esto ni siquiera es la media verdad, es cómo mostrar las cosas desde el lugar de las conveniencias de aquellos que lo escriben. Esa es la historia que hizo el CESI. Entonces le decía a mi esposa, que está acá, qué ganas, nunca había escrito un libro, qué ganas tengo de escribir, tengo ganas de escribir y contar lo que me falta. Bueno, al poco tiempo de eso, estas las ganas. Esto parece, ¿saben qué? Falta nada más que el zapallo de la Cenicienta, pero fue así. Me llama un muchacho al cual había visto una vez, que fue secretario, no sé si vos quizás me puedas ayudar, fue secretario de informática en la época de Matera. Un muchacho, un hombre grande, que venía de otro ámbito de Matera. Entonces, Jorge, ¿cómo te va tantos años? Yo en esa época lo conocí cuando era director de Mundo Informático. Entonces le hice una entrevista, que sé yo, lo conocí, pero no tenía amistad. Me buscó en la universidad. Jorge, por fin te encontré en el sí, bueno, en las cosas. Vos sabés que gané una, no sé cómo se llama, una beca o no sé qué, un dinero del gobierno de la ciudad, y tengo que escribir una historia de la informática. Y vos que sos, que yo que sé cuánto, ¿por qué no me ayudás?
Entonces llegó el recurso económico en un momento en que yo... Y eso me impulsó a escribir la historia que al final terminé escribiéndola yo solo, y generó una serie de hechos que no voy a contar acá que permitió, porque son largos, pero que permitió que se sacaran dos ediciones de esto, esté en todos lados, y mucha gente lo está recuperando, digamos. Entonces, ese hecho mágico o cuántico, como dirían algunos en las nuevas maneras de ver las cosas, me impulsó a encontrarme con una periodista y a contarle las cosas como salieron en el libro. Por eso el libro es coloquial. El libro, yo le contaba lo que se me ocurría y ella escribía un resumen y yo agarraba y lo hacía de nuevo, pero me había dado la estructura que me permitía terminarlo, digamos. Así se hizo cada capítulo. El formato del libro es un formato que cruza la realidad de estos 50 y pico de años en dos dimensiones. Uno es la cronológica, un poco lo dijo hoy, pero lo quiero volver a decir. Uno es la cronológica. Entonces, en los años 50, en los años 60, 70, 80, 2000 lo que puede venir, está la opinión. Por eso el después del arroba es otra cosa. Y después hay otro cruzamiento, que es el que más me parece importante, que es el cruzamiento por tema. Tomo varios temas, el tema del periodismo informático, el tema de los trabajadores, el tema de la alfabetización informática, el tema de las empresas de computación, que es otro tema, y así algunos más, el tema de la política, y los paso a través de los años. Entonces el que le interese leer el libro va a tener dos navegaciones, una que es la cronológica y la otra. Yo voy a tomar dos temas, uno que es con el cual voy a cerrar, que es el que mencionó Ariel muy bien, que es el de los trabajadores informáticos, eso al final. Pero previamente a eso voy a hablar de informática, lo que en el capítulo de este libro se llama Informática para Todos, en donde yo planteo en mis numerosas peleas de pensamiento en el territorio, yo planteé una discusión frontal entre el concepto instalado de alfabetización digital y el concepto que yo traté de plantear, que es alfabetización informática, donde curiosamente y sin haberlo conocido Ariel, hoy me encontré, cuando él habló de Conectar Igualdad, me encontré con una coincidencia de pensamiento y de acción en el tiempo, pero no en el espacio, porque estábamos cada cual en su lado, que me confirmó que no hay nada mejor que plantear las cosas como uno la piensa, porque siempre hay otras personas que piensan lo mismo y que se articulan con lo que uno es. Yo voy a pasar un video, es un poco largo, son 6 minutos, y después charlamos, si ustedes quieren, un poco de lo que dice ese video. ¿Está bien? ¿Van bien? ¿No se aburren? Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo. Arriba la celeste. De que yo soy de Nacional allá, porque tengo una historia grande allá en este video. Nada, ninguno. Los Mirasoles. Bueno, a ver, informática para todos. Está acá. A principios de los 90, la irrupción de las computadoras personales en la vida de los argentinos produce una verdadera conmoción social, que expande y populariza el uso de esta herramienta en un importante sector de la población. Los jóvenes de clase media, que pocos años atrás habían jugado hasta el hartazgo con una ZX Spectrum, reciben de regalo una computadora personal que, según el relato de moda y la profana opinión de sus atribulados padres, les evita transformarse en los analfabetos del mañana. A medida que los precios de las computadoras se abaratan, son más y más las personas, empresas y organizaciones, por pequeñas que éstas sean, que adquieren e instalan con orgullo una computadora personal, aunque no siempre tengan en claro para qué. Aparecen los programas enlatados para los sistemas contables, el control de stocks, la liquidación de sueldos y jornales, el cálculo de los impuestos. Todos tienen en la familia un joven que maneja la computadora
y es el encargado de implementar estos programas. El análisis de sistemas se populariza y degrada simultáneamente, convirtiéndose en aprendizaje de cómo llenar parámetros en programas desarrollados por otros. Sin embargo, la fiebre por la computación no alcanza a toda la sociedad por igual. Como era previsible, son los sectores de mayor nivel económico los que acceden al conocimiento y al uso de la nueva tecnología, sumándole a la eterna brecha entre ricos y pobres un nuevo elemento que incrementa su tamaño: el analfabetismo informático. Surgen entonces voces que reclaman y trabajan por la democratización del conocimiento necesario para el uso de computadoras. En nuestro país, la Asociación Civil Infoworkers es pionera de ese movimiento. Muchos años antes que el científico del MIT Negroponte saliera a promocionar el negocio disfrazado de sensibilidad social bautizado como OLPC, One Laptop Per Child, en inglés, por los países de África y Sudamérica, la Asociación Civil Infoworkers realiza una extensa campaña de alfabetización informática que, casi sin recursos, beneficia a miles y miles de argentinos en la ciudad de Buenos Aires. La alfabetización informática tiene como objetivo la incorporación de las nuevas tecnologías como herramienta para la comunicación y la producción. Está centrada en las personas, vistas en su situación concreta. Esto supone que el sujeto que se alfabetiza alcanzará un conocimiento básico de ejecución de operaciones, siempre en relación con los mecanismos y procesos que implican tales decisiones, tanto en lo referido al funcionamiento de las nuevas herramientas como a los sistemas sociales, políticos y productivos. En el plano de la vida en sociedad, adquiere la capacidad de generar nuevos caminos para renovar y revitalizar vínculos sociales, culturales y políticos. La alfabetización informática se basa en el concepto de tecnología conveniente. La conveniencia tiene un doble significado: lo que es adecuado y lo que es adueñado. Es adecuado lo que resulta apto para desarrollar la vida humana, favorecer los vínculos afectivos y sociales, y permite alcanzar niveles de producción. Lo adueñado se asume en el seno de la comunidad de pertenencia, es apoderado para el servicio y es tomado para generar nuevas creaciones. La alfabetización informática supone siempre la libertad de la persona. La responsabilidad de su difusión recae en el sistema educativo, de la sociedad y en todas las organizaciones estatales, productivas y comunitarias que tengan como objetivo el bien común de las personas y de los grupos de referencia. Por el contrario, la alfabetización digital tiene como objetivo el uso de las nuevas tecnologías en función de la eficiencia. Su eficacia está en la cuantificación y su eficiencia en la rentabilidad. Se centra en la distribución acrítica de equipamiento. A través de Conectar Igualdad, el Estado argentino posibilitó que el conjunto de la población pudiese tener acceso a las computadoras, desarrollando además una industria electrónica que dio trabajo calificado a muchos miles de argentinos. Fue un logro notable, cuya concreción planteó un nuevo desafío: lograr que las personas con menor calificación laboral desarrollen las destrezas necesarias para utilizar las tecnologías de información y comunicación como herramientas para su recalificación social y el mejoramiento de su calidad de vida. A medida que fue creciendo la empresa, fui creciendo yo. A medida que iba pasando el tiempo y la empresa iba agregando productos nuevos,
básicamente yo estaba incluida al crecimiento de la empresa y mío personal. Esta última señorita fue una persona que empezó desde abajo trabajando en una de las empresas que fabricaron computadoras en la Argentina, que era Van Gogh, ahí vivieron, y es un ejemplo de lo que es una persona alfabetizada informáticamente, porque generó algo más que el conocimiento técnico que le permitía incorporarse, sino una concepción que le permitió mirar. Esta es una entrevista que hicimos en mi club tecnológico, una película que hicimos, que está por ahí todavía, en donde se llamaba Una historia de vida, y lo que mostraba era cómo había crecido en su concepción de lo que era su trabajo y de lo que era su inserción y su calificación dentro del conjunto de la sociedad. Esa es el crecimiento y esa, al juicio de algunos de nosotros, es la verdadera alfabetización. Con respecto a este hombre que trajo el OLPC, ¿cómo es este muchacho? Negroponte. Yo tuve la ocasión, yo trabajaba en el Ministerio de Educación como coordinador general de la RIU en algún momento, cosa que acá no estaba planteada. Fui la que le sucedía a Dunavievich cuando vino. Y entonces estaba en el ministerio y tuve oportunidad de estar en el Salón Blanco el día que él hizo la presentación junto con Filmus y con ¿cómo es el otro señor? Con Pisitelli, de su negocio cultural económico. Perdonen los compañeros de Uruguay, digamos, pero esta es un poco la visión, que consistía en aclarar triunfante de que entre el niño y la nube, esa nube que parecía que era una nube, pero que no es, como sabemos muy bien, no hoy, y lo hemos comprobado a través de Cambridge Analytica, no es una nube, no existiese nada en el medio. Un caballo de Troya, eso es lo que decía Negroponte. Entonces aparecía una foto de Uganda o no sé de dónde, de un chico con esa computadora que le daban manija para darle electricidad, podía conectarse con el conocimiento del mundo que estaba escondido debajo de la nube. Los que sabíamos que había debajo de la nube sabíamos que no era así, y que gracias a un sistema que terminaba pagando los propios estados, podía hacerse un negocio de difusión, un negocio económico de difusión de un determinado modelo sumamente criticado con razón de computadora, pero esencialmente un negocio cultural que ponía en jaque lo que era el principio básico de la construcción de una nación, que era la administración de la cultura, a través, como sabemos nosotros, de una lucha de muchos siglos en donde Sarmiento tuvo algo que ver. Y otros también lo siguieron. Hoy, curiosamente, en la exposición que hizo Ariel, encontré, con otras palabras, exactamente la misma mirada, que puso nervioso a varios. Puso nervioso a varios porque el negocio iba en una dirección en ese momento. Por suerte, el negocio corrió hacia Conectar Igualdad, fue otro la historia. Yo, cuando era presidente algo que tampoco dije acá, pero lo voy a decir, yo pertenezco al espacio de Camoca, que era la cámara que unía todas estoy a cargo no soy el presidente, tengo un rol. Unían y unen a todas las empresas proveedoras de informática, así que está EXO, estaba Van Gogh, estaban todas las empresas que fabricaban, y gracias a que el golpe de timón se pudo iniciar una cierta industria con un valor agregado razonable, que fue bien custodiada desde Conectar Igualdad y exigida en lo técnico, y en ese éxito estaba también el límite. Yo a algunos de los presidentes de alguna de esas empresas, que son todos amigos míos, de mucho vínculo, les decía: muchachos, de todo lo que están ganando, pongan un poquito, no solamente para dar satisfacción a Conectar Igualdad, sino a desarrollar tecnología, porque si no lo hacen, cuando cambie la mano desde el gobierno nacional, que es su comprador, va a cambiar la mano y van a quedar cola al norte, como decimos algunos nosotros, y se le va a acabar el negocio que tantos beneficios le dio.
Algunos no lo entendieron, muchos, otros lo entendieron más o menos, y ahora están navegando desde hace años en un declive producto de la falta, a mi juicio, y eso que son amigos, de la falta de conciencia de que el tipo que tiene el privilegio de desarrollar una industria a partir de la acción positiva y profunda del Estado para que crezcan, no asumiera su rol y su compromiso social como para poder dejarle a la sociedad una parte, a través de los años, de aquello que recibieron gracias a las decisiones que el Estado ha tomado. Yo, una experiencia que tuve, que hizo haber evolucionado en Uruguay, yo le hice también, estando en mi club tecnológico, una entrevista larga, y quedé amigo de esta chica que fue la primera, esta señora, que ahora está trabajando en Entre Ríos, ella, que fue la primera administradora. Fuimos a Montevideo, ahora lo que pasa es que no me acuerdo el apellido de ella, que se me va, y un poco me contó ese principio, y ese principio que hicieron en Uruguay. Uruguay tenía otras características de desarrollo tecnológico como para plantear una industria, pero planteaba un esquema que funcionaba quizás mejor o razonablemente dentro de una sociedad con las características como la uruguaya. De todas maneras, hubiese sido mucho mejor, digamos, la unidad, por lo menos de los rioplatenses, como para poder construir un espacio común, si a los de un lado y del otro hubiésemos tenido la suficiente visión como para pensar que el negocio de corta es un negocio que también tiene vida corta, digamos. Queda vigente ese camino en un momento en donde en la Argentina muchos esperamos que vaya un cambio de signo que nos permita otra vez volver a discutir el tema de la democratización del uso de la tecnología, y en ese lugar algunos de nosotros vamos a estar diciendo las mismas críticas que dijimos 10 años atrás, cuando se hizo solamente el tema desde el punto de vista del desarrollo de los fierros, condición indispensable pero no suficiente para hacer una verdadera transformación. Esto es un poco, yo no sé a esta altura, después entramos al otro tema, si hay algún comentario, ustedes quieren hacer tirarme alguna piedra o algo por el estilo, ya estoy en condición. Acá levanto la mano cuando dijo tirarme una piedra. Yo agradezco su sinceridad, porque como vos decís, conectar con otras personas, pero voy a hacer cargo de que esto llegue a varias personas en Uruguay. Entiendo que Negroponte sea poco de críticas, tampoco pienso que los orígenes de la informática sean los mejores, ¿no? Hay mucho de guerra atrás, de buscar cómo derrotar al enemigo, y a través de eso, ¿no? Determinados instrumentos que después no hagan de una computadora. Y a mí personalmente me pasa que estudiando en Plan Ceibal, descubrí que Peyton, o sea, con Pepe también trabajó con Negroponte en esto del MIT. Y a mí estudiar logo de niño fue lo que me permitió quizás definir mi profesión. Entonces no lo veo. Quería preguntarte a ti cómo ves esa visión de Peyton en cuanto a... No, yo te puedo hablar del logo. El introductor del logo, yo coincido con vos, incluso cuando tenía Mundo Informático yo saqué varios artículos, en uno de tapa, valorando el valor del logo. Acá el logo en Argentina lo trajo un amigo mío que fue Horacio Regini, el ingeniero Horacio Regini, que es un hombre muy importante y muy amigo mío, y yo defendí mucho porque el planteo inicial del logo como no sé si todos conocen lo que era el logo, la tortuguita, bueno, todo eso. Era un planteo que permitía la introducción del tema a mucha gente de un sector de la sociedad que podía, digamos, manejarlo en una etapa. Yo siempre pienso, yo no juzgo a las personas sino a las... O sea, el Negroponte no es... Yo no lo juzgo por ser Negroponte o porque tenga un hermano que era jefe de la CIA. Yo lo juzgo porque acá trajo eso, y yo lo aplaudo cuando desarrolló el logo y lo critico cuando trae un sistema que en realidad va en contra del interés nacional. Lo critico con mi media verdad, porque todo lo que digo tiene solamente el valor de la media verdad. Yo creo que es lo que creo yo, y como tal lo digo con pelos y señales. No demonizo, nunca lo hice, fui enemigo de las brechas, porque como soy libriano, y los librianos
tendemos al equilibrio. A mí me encanta la convergencia, no las brechas. Por lo tanto, si Negroponte trajo el lobo hace 20 años, si Horacio Regini trajo el lobo hace 20 años atrás, yo lo aplaudo a Horacio Regini, a Negroponte, y lo aplaudo también al creador de la inteligencia artificial en el MIT, con el cual tuve ocasión también, que amigo de Horacio, ahora me tengo que acordar el nombre porque estoy viejo, como puedo decir, el Tano me ataca, donde me pasé varias horas discutiendo el pensamiento de él de inteligencia artificial en el año 86. Estuvo acá en la Argentina, yo tenía vínculos en lo que era el Consejo Deliberante, lo nombré ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, a través de una propuesta que hubo. Me tengo que acordar el apellido de él, ya me voy a acordar. Quizás ustedes se acuerden de él, me ayuden. Y me pareció maravilloso y terriblemente, maravillosamente peligrosa para el futuro de la humanidad. Las dos cosas me pareció. Entonces, yo, en ese sentido digo, no demonizo, pero creo que el proyecto del OLPC era un proyecto que le faltaba todo para la Argentina. Y el intento que se hizo fue un intento que gracias a Dios se abortó porque aparecieron otras ideas que permitieron la creación de un hecho casi sin precedente como es Conectar Igualdad, que ahora por la razón y de la importancia de esa experiencia, hoy debemos redoblar la crítica para que sea 3 veces mejor todavía, digamos. Bueno, gracias. No, ¿sabes qué? Te quería comentar que esto que venís trabajando desde hace bastante tiempo, es decir, más allá de personas o de iniciativas, esta cuestión de poder juzgar la conveniencia. Yo creo que en ese momento Conectar Igualdad fue como oxígeno que tuvimos, y que todas las iniciativas anteriores, con sus deficiencias, incluyendo LPC, no eran convenientes. Yo creo que ahí tenemos que poder recuperar esa inteligencia colectiva para poder dialogar sobre las conveniencias tecnológicas, la conveniencia de informática. Bueno, lo que vos decís trae una palabra Foucault mediante que me parece muy... yo no conozco nada de Foucault, pero me mando la parte, digamos, que es la palabra conveniencia. Porque esa está atada a una idea que es tecnología conveniente, que es el final de esta charla. Yo no sé cuánto tiempo nos queda y cuánto tiempo le queda a ustedes, que es lo más importante, digamos, ¿no? Unos minutitos. Unos minutitos, bueno. Un cierre, digamos. ¿Un cierre? Sí. Bueno. Cierre de 5, 10, tranquilo. Bueno, entonces yo voy a saltar el tema de trabajadores para otro momento. Ese es un tema muy importante. Y voy a ir a algo que tiene que ver con los trabajadores, que es que hoy el problema no son los trabajadores informáticos, sino de qué manera la tecnología amenaza el trabajo en la Argentina y en el mundo. Yo también, entre mis recorridas de cronista internautico, pasé y sigo en la actualidad vinculado con los sectores del movimiento obrero organizado, en donde, digamos, alguna gente de ahí importante me escucha en algunas de estas ideas. Y hace poco tuve una oportunidad inesperada, porque yo pertenecía más a los sectores tradicionales de la CGT en mis vinculaciones, que es que los sectores de la corriente federal, el otro sector, digamos, que es el que está los bancarios, las 2 CTA y las 62 organizaciones peronistas hicieron un evento importante en ESMATA, que es uno de los gremios más importantes de la Argentina y de más incorporación de tecnología, por el tipo de ESMATA es el sindicato que maneja, que encuadra a los trabajadores de las industrias automotrices. Tiene un lugar muy hermoso, muy grande, y hay más de 600 delegados de base y no de base de 100 gremios, se juntaron para deliberar sobre estos temas, y yo hice un video que traje acá, en donde hablo de la tecnología conveniente y el problema del trabajo. Entonces, como para ir cerrando los pasos, es un video de 6 minutos y charlamos hasta que ustedes se aburran sobre este tema, que es un tema que nos asusta a todos, menos a los más viejos que estamos jubilados, y que el trabajo, algunos, a vos te tiene que asustar, porque sos joven. Algunos
no pueden resolver. ¿De acuerdo? Bueno, a ver qué vemos. La percepción de que el desarrollo tecnológico va a terminar con el trabajo ha instalado un temor profundo. Un temor que crece en la misma medida que la realidad nos da señales de un futuro sin esperanzas. Un futuro que nos niegue el derecho al trabajo a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El sistema económico vigente impone y naturaliza teorías que consideran al trabajo como un insumo más, una materia prima a la que denominan recurso humano, que puede ser descartada cuando los números no cierran y las ganancias dejan de ser tales. Carente de principios éticos que la rijan, la incorporación de tecnología en los procesos productivos está llevando a la humanidad a un punto límite. Una creciente proporción de la población mundial es expulsada del sistema productivo y condenada al hambre y a la indignidad. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad. Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social. Existen procesos de desarrollo que solo pueden producir un único resultado. Por ejemplo, el desarrollo de una semilla de naranjo solo nos puede dar naranjas. Esto no sucede con la tecnología. Su desarrollo es el resultado de decisiones que determinan que el sentido sea ese y no otro. Esas decisiones se toman desde el poder. Es un proceso político que debe resolverse políticamente. Hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros, porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Muchos años antes de que las innovaciones se hagan visibles para modificar los sistemas de producción y las condiciones laborales, se decide cuál va a ser el sentido del desarrollo tecnológico y sus consecuencias sociales. Es allí donde se resuelve qué va a pasar con la producción y el trabajo muchos años después. Es allí donde debe primar una ética del desarrollo tecnológico para impedir que la lógica capitalista de maximizar ganancias sea el único interés considerado para ese desarrollo. Es allí donde los trabajadores deben hacer oír su voz. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. La tecnología del capitalismo es una de las principales causas del agotamiento del sistema imperante. Es necesario retomar nuestro propio concepto de desarrollo tecnológico y terminar con la aceptación pasiva de los desarrollos tecnológicos que consolidan al globalismo dependiente. La especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto. Una ciencia
que pretende ofrecer soluciones a los grandes asuntos, necesariamente debería sumar todo lo que ha generado el conocimiento en las demás áreas del saber, incluyendo la filosofía y la ética social. La vida pasa a ser un abandonarse a las circunstancias condicionadas por la técnica, entendida como el principal recurso para interpretar la existencia. El concepto de tecnología de avanzada o de punta nos incorpora a una carrera eterna tras una zanahoria inalcanzable. Una carrera que se renueva constantemente gracias a los recursos con los que los consumidores de dependencia tecnológica, disfrazada de progreso, financiamos el desarrollo de la zanahoria siguiente. Rechazamos también el concepto de tecnología adecuada. Adecuarse es acomodarse a las propuestas de otros. Es más de lo mismo. Por eso afirmamos, ni de avanzada, ni de punta, ni adecuadas. Tecnologías convenientes. El tecnólogo argentino Edgardo Gali ha definido a la tecnología conveniente como una tecnología de cualquier grado de complejidad y escala, producida en el país o adquirida en el exterior, protegiendo, en este último caso, los intereses nacionales, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de la sociedad y respetar a la naturaleza. La tecnología conveniente no implica rechazar toda tecnología que no provenga de nuestra propia creación. Significa, en cambio, recuperar la capacidad de elegir soberanamente aquellos aportes que contribuyan a sostener nuestra soberanía política, el respeto por la naturaleza y la justicia social, que hoy se traduce en una sola frase: crear trabajo digno para todos los argentinos. En la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Bueno, este video que fue hecho para este video que fue hecho para el movimiento obrero, en realidad tiene algunas afirmaciones que alcanzan al conjunto de la sociedad. La discusión de tecnología conveniente es una discusión que se lleva hace muchísimos años. Cada vez va adquiriendo otro cuerpo, porque cada vez lo cotidiano va mostrando la importancia de decidir en función de este concepto de la apropiación tecnológica. Yo en la mesa que estuvieron, les pongo un ejemplo, que estuvieron la gente, por ejemplo, de la asociación bancaria, les dije: muchachos, ustedes tienen un problema grave, muy grave con Mercado Libre en este momento, porque no pueden encuadrar a todos sus trabajadores. Hoy están perdiendo. La pelea para hacer que Mercado Libre no dejara de encuadrar a los trabajadores habría que haberla dado 10 años atrás. Ustedes no han tenido, me permití hacer eso, los muchachos, estaba Palazzo también, que es el secretario general, los muchachos me lo aceptaron. Dije: ustedes han perdido la oportunidad por falta de concepto que dónde se presenta la batalla. ¿En qué lugar se presenta la batalla? Esta concepción es una concepción que en realidad se apoya con el documento más importante, a mi juicio, que se ha incorporado desde el poder global a la discusión de hacia dónde va la humanidad, que es Laudato Si. Estoy hablando desde el poder global porque yo creo que no es solo la imagen del Papa Francisco, sino el poder que esa iglesia tiene dentro de un concierto donde hay muy pocos jugadores. Está Estados Unidos, está Rusia, está la Unión Europea dividiéndose, está el Imperio Británico tratando de recuperar un pedazo de lo que perdió, y encima de todo eso está la humanidad yéndose
derechito hacia una crisis de muy difícil solución. En ese espacio enorme, como yo soy un hombre que valoro enormemente el pensamiento del Papa Francisco, desde mucho antes de que fuera Papa, hice un trabajo que fue una sistematización de las referencias que el Papa hacía en Laudato Si sobre la tecnología, y en realidad esto fue inspirador de esta propuesta. Esta propuesta plantea un principio liminar, que es que la tecnología la deciden los poderosos. Y si hay un lugar de donde los pueblos tienen que plantear las cosas, es en el lugar donde se deciden hacia dónde va la tecnología, no cómo usarlo o en el momento que se usa. Algunos pueblos, con esto termino, algunos pueblos, nosotros hablamos de la topología de Internet, vamos a poner un ejemplo chiquito que ustedes tienen, seguramente lo conocen más que yo inclusive y lo tienen más a mano. La topología de Internet se dio, creció a partir de un fenómeno del poder global financiero que realmente tomó la mano esta tecnología para hacer su desarrollo. El renacimiento de los intereses nacionales que se dan en el mundo, Rusia, China, Argentina, Estados Unidos, Argentina porque soy Nostradamus y veo lo que va a pasar en pocos meses, implicó un cambio fundamental, y ya China y Rusia han cambiado su topología para no depender de la topología del poder global. Esto implica que cada decisión en la transformación del poder trae consigo una modificación del camino tecnológico y con esa modificación una modificación de la vida de los pueblos. Francisco y los que nos preocupamos por estos problemas, que son muchos millones, en realidad creemos que seguimos a Francisco en la mirada de que lo que tenemos que resolver es el equilibrio del conjunto de la humanidad. Que este sistema, planteado solamente desde la ganancia, es eficiente cuando produce un menor gasto, y si produce un menor gasto, lo que se ahorra termina en manos de los mismos. Por eso la estructura, tiene una banda chiquitita así para los más ricos y una cosa así de ancha para los más pobres. Esto es una demostración que los que inventaron allá, Tomás Ricardo, todos los muchachos que inventaron el pensamiento neoliberal, merecen un 0, porque la verdad la sociedad no está mejor, sino que está peor. En la búsqueda de eso, aceptando la importancia del capital, aceptando la importancia de los trabajadores, pero también de los empresarios, pero también de los trabajadores y del conjunto de la sociedad, que no tiene cabida ni en el trabajo formal ni en los dueños del capital, hay que buscar una nueva dimensión. Y esa nueva dimensión, a juicio de muchos de nosotros, pasa por la tecnología. En la Argentina y en muchas partes del mundo pasa por la tecnología conveniente. Esta es un poco la idea que estamos metiendo. Por primera vez, después de muchos años, el movimiento obrero escuchó lo que se decía, porque el temor es un buen estado de ánimo para ponerse a escuchar. Y bueno, en ese sentido, un poco hablándolo con Ariel, a Ariel le pareció interesante que en este espacio yo también trajera, además de la historia, de todo mi eterno viaje a través del tiempo, trajera estas ideas para que sirviera de base para una discusión posterior. Esto es todo. Yo le agradezco la paciencia con que me vieron. Estoy a disposición si quieren charlar algo, porque ya tenemos un taxi que sabe que tiene que venir cuando nosotros terminamos. Un poco más, bueno. Así que si tienen más ganas, yo estoy a disposición de seguir charlando con ustedes. Si no, les agradezco infinitamente el haber estado conmigo, ¿no? ¿En dónde nos apoyamos? Yo creo que tu visión es la correcta en cuanto a la tecnología conveniente, pero pocos van a prestar atención. ¿En qué nos podemos apoyar más allá de la fuente de desempleo, la miseria que vemos? Mirá, hay dos elementos, es importante lo que decís, hay dos elementos fundamentales. Que tomara este planteo en la cabeza de uno de los poderes, que es el poder espiritual de la sociedad global, no es menor. Hoy hay alguien Francisco, que plantea, por eso yo traje esto, la voz femenina, que es la de Diana, que ustedes escucharon, es la voz de Francisco.
no es algo que yo escribí, es la voz de Francisco. Y él es un hombre que funciona a nivel de los grandes niveles. 20 años atrás, al hablar de estas cosas, yo hace 20 años hablaba de estas cosas, hace 20 años no escuchaba a nadie, hace 10 escuchaban algunos, y hoy la voz de Francisco y el temor, la conciencia de que el sistema como funciona termina en un colapso, porque el mundo es así. Por primera vez la reina de Inglaterra suspendió el funcionamiento de la Cámara de los Comunes en 500 años. Por otro lado, para hablar de signos de la crisis global, por otro lado, Gran Bretaña y digamos los intereses que representa se abren de una comunidad europea que va en decadencia, que se está rompiendo en pedazos. Rusia, digamos, después del sueño, digamos, colectivista que tanto mal le hizo que fue la Unión Soviética, está regenerando un poder que empieza a jugar en otro lado, digamos, con un capitalismo. Aprendieron que el capitalismo no podía ser dejado de lado. Hubo un pequeño comentario que quizás valga. Estuvo en Argentina el asesor de Putin, que no me acuerdo tampoco cómo se llama, hace 2 meses atrás. Y el asesor de Putin se fue, un asesor importante, un ideólogo de Putin, tiene un apellido ruso, así que termina en in también, pero no me acuerdo cómo es, pero se llevó la idea del pensamiento doctrinario que la Argentina ha sembrado, que es el justicialismo, ¿no? Pero más allá de los partidos políticos, ¿no? Un pensamiento de muchos años se llevó, y eso es lo que la Argentina es doctrinariamente, todavía hoy, con todos los casos que hay, más allá de los partidos políticos, se lo llevó resignificando el valor de esa doctrina y diciendo que esa es la doctrina del futuro. Eso es lo que le llevó a Putin. Quiere decir que en el mundo, eso es virtud de los cambios, porque cuando, ¿viste? Ustedes que son científicos, yo no, saben que cuando piensan que el átomo es indivisible y cuando alguien demuestra que no lo es, se cae la teoría del átomo indivisible. Bueno, acá se cae la teoría del neoliberalismo, que hay 200 años, del economicismo basado solamente en la ganancia, que duró 200 años, se cae. Y la alternativa hay que discutirla, a lo global, que lo harán otros, y a lo nacional. Por eso, si lo nacional vuelve a repetir algunos de los errores, algunos de nosotros estaremos para decir esto está mal y no estamos de acuerdo, como pasó en su momento. Me parece que la base es esa, la base es la reflexión, más allá de la creencia religiosa que cada uno pueda tener, considerándolo a la Iglesia como un poder global, pero un poder que va hacia el espíritu. Yo estuve este domingo, no sé si ustedes estuvieron en la plaza en Salta. Eso es un poder que no puede ser, que en Buenos Aires, quizás en Montevideo tampoco se nota, porque ¿no? ¿Cómo? No sé quién es Macri. No sé si vino Macri o no vino, pero lo que yo sí sé es que yo estuve 4 horas en la plaza principal de Salta y vi a los humildes. A mí no me importa ni Macri ni Alberto Fernández, eso. Porque acá pasa otra cosa, no voy a insistir mucho en esto porque es demasiado, pero acá se está acabando un modelo que surgió después de la derrota de Malvinas, un modelo de democracia en la Argentina que surgió después de la derrota de Malvinas. Esa democracia se está agotando. La representatividad de los sectores políticos está haciendo agua, por eso hay tanta crisis, además de las crisis económicas. Y lo que importa acá es reconstruir la representatividad para hacer que la Argentina, que lo tiene, Uruguay también lo tiene, en otra medida, aproveche, resignifique la vinculación entre los dirigentes y los dirigidos para construir una sociedad que pueda producir los efectos que puede producir. Y esto tiene que ver con las gestas. Es decir, la Argentina tiene que retomar gestas, como fue en otro orden la generación del 80, para bien, para mal, como fue Malvinas, pero esta tiene que ser una gesta productiva, tiene que ser una gesta para el laburo, para que laburemos, para que en lugar de pedir o para en lugar que mediar porque soy pobre, se transforme en una exigencia para poder desarrollar la capacidad de trabajo para hacer esta Argentina que puede ser 10 veces más grande de lo que es hoy. Este es mi pensamiento, por eso, y la religiosidad ahí tiene mucha importancia. Este pueblo es un pueblo religioso, el de Salta.
hasta las lágrimas. Yo, que no soy un tipo religioso, me senté al lado de mi mujer, sentado ahí esperando, viendo como las madres, como los nenes no lloraban histéricos porque querían algo, estaban tranquilos a las 6 de la tarde. Como las madres humildes tenían una sabiduría que a veces carecen las grandes ciudades. ¿Y por qué lloraba? Yo lloraba. No sé, no te puedo explicar por qué lloraba. Pero ver eso me conmovía hasta los tuétanos. Eso es un poder. Eso es un poder. Bueno. En el sentido de decir, bueno, adoptar las cosas como vienen y sin modificar eso ya sabemos que no va, y me parece que es un poco lo que has dicho, como la energía en una fuente donde ahí sí se adoptó, se modificó y se pudo tener conocimiento. Pero en relación a la informática, me parece que uno tiene que decir, bueno, estamos en un capitalismo nacional, como es una sociedad, me parece. La educación, y retomando lo que hablábamos de la informática, vos no pensás que la educación informática desde edades tempranas, en el sentido de hacer conocer cómo se hacen las cosas, cómo se construye y no ser un consumidor pasivo, estoy pensando no en la universidad, o ya es una profesional, sino en la educación del sistema educativo. Eso no puede aportar a que no pase como electrónico, que uno le parece que el chip es neutral, que es bueno que está, y creía desde el chip, digamos, conocer que es un chip, que se puede hacer con un chip, lo bueno y lo malo que se puede hacer con esto, y no pensar que la educación, digamos, en el sistema educativo obligatorio, la educación en informática, no en las TIC, porque a veces las TIC remiten a una cuestión de uso y que como uno quiere, digamos, desprenderse. A mí por eso que no TIC, como a veces lo quiero dejar de lado porque pareciera que nos dan, usamos y cuando viene el otro nos modernizamos. Digamos, quería conocer tu opinión en relación a eso, porque vos empezaste con el tema de dejar de lado la procesación digital, como sería la procesación instrumental, y pensar en una alfabetización y una educación digital o ciudadana en el sentido no de consumo, no pasiva, sino de construir y de generar conciencia de qué se puede hacer con esto, que es un instrumento poderoso y que nos puede ayudar a crecer. Mira, coincido absolutamente con vos, por eso hago periodismo. El periodismo tiende a hacer eso. Pero te digo algo más. Yo extendería ese concepto de alfabetización empezando por los dirigentes, porque la capacidad, el concepto, la falta de conceptualidad de los dirigentes de todos los sectores y no solo los políticos, empresarios, dirigentes gremiales, etcétera, sobre las características profundas del impacto de las tecnologías informáticas en la sociedad es supina, es terrible. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y estoy de acuerdo desde una visión que hoy se habló estuve un rato en una reunión que se hablaba de energía, que alguien rescató el triángulo de Sábato. Bueno, es maravilloso, faltaban los trabajadores. Nosotros tenemos ¿quién nosotros? En la actualidad yo soy vicepresidente del Foro para una Nueva Política Industrial, que es un espacio que discute estas cosas. Nosotros en el foro planteamos un hexágono virtuoso, porque el triángulo de Sábato quedó absolutamente obsoleto y hay por lo menos dos vértices más que son importantes. El más importante de todo es el demandante de tecnología, porque toda tecnología se desarrolla a partir de la necesidad. Cuando uno está dentro de la universidad, muchas veces, lo que piensa es ¿qué puedo pensar para hacer? Es decir, no solamente eso, si el camino de la universidad, por eso soy de territorio, si el camino de la universidad me va a permitir con un poco de humildad en el tema, digamos, académico, porque no tengo los conceptos, pero si el camino de la universidad es escuchar la necesidad, no la propuesta, además la propuesta, la necesidad.
Por ejemplo, cuando alguien me habla de la tecnología conveniente, siempre piensa en ARSAT, en el satélite. Y yo le digo, escúchame, construir casas habitables para el conjunto de los argentinos y encontrar cuál es esa casa, eso es tecnología conveniente también. Tecnología conveniente es el conjunto. Pero eso se hace fácil, ¿dónde está? Si la gente duerme en Buenos Aires en el medio de las plazas. Hay algo que no funciona. No, eso es porque no se decide. Claro, no se decide porque la tecnología es poder. Entonces, lo que vos decís, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que una de las grandes gestas de la Argentina es la apropiación, pero la apropiación, no el conocimiento, la apropiación de las tecnologías por parte del conjunto de la sociedad. La apropiación le va a dar la posibilidad de poder discernir. Entonces, cuando venga un sabio loco, Richard, vamos a hablar mal de la época de esa época, venga Richard a decir que que la energía atómica se podía vender en botella, va a tener los elementos como para decir, esto me sirve, esto no me sirve. Por lo tanto, aplauso y medalla y beso, esto que vos decís. Bueno, gracias por la paciencia, me he extendido, es parte de la pasión y yo quedo siempre a través de ello a disposición de ustedes. Gracias.